Pues buenas tardes, ya noches para los que traemos el horario del centro y ya los pesco cansados. Me dice Hans que no ha habido break, así es que ya los tomo cansados. No hay problema, son 100 slides, entonces nos la llevamos rapidito. Quiero platicarles, vamos a dar un poquito de un giro al sentido de las presentaciones. Normalmente platicamos mucho del tema del backbone y las redes y fibras y 10 gigabit, 40, 100 Gs y los tubos y demás, que definitivamente son fundamentales para una red de campus, sobre todo en las universidades que son pioneras en la implementación de este tipo de redes de alta velocidad. Pero hoy vamos a hablar un poquito del acceso. Muchas veces, y no me dejarán mentir, cuando diseñamos un proyecto nos preocupamos del core, la distribución, cómo los unimos y que la redundancia y las pads y demás. Y el acceso, sí, pues unos switches de 24 puertos y ya, ¿no? O sea, no le prestamos a veces la atención debida hacia el tema de acceso. Y es un tema fundamental porque finalmente ahí es donde se conectan los dispositivos finales, ¿no? Por un lado, en una red cableada y obviamente en una red inalámbrica, pues es el primer punto de acceso a la red, tanto en el aire como cuando llegas hacia el cable, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre ese bloque un tanto olvidado, digamos, ¿no? El proyector no nos ayuda mucho, ya me he dado cuenta desde que inició la sesión, pero bueno, no sé, ahorita veo algunas labs prendidas, Macs, PCs, de todo, y obviamente con ustedes como administradores de infraestructura de una red universitaria, pues no me dejarán mentir que esto es un escenario ya cada día más común, ¿no? Donde prácticamente la mayoría de nuestros alumnos, independientemente que sean universidades públicas, privadas, llegan ya con un tipo de dispositivo móvil, ya sea una computadora per se, un laptop, Mac, o un dispositivo móvil de cualquier otro tipo que hoy en día existe, ¿no? Hay estadísticas muy claras en México y no me quiero salir del tema, pero el uso o el despliegue de los smartphones hoy en México es muy alto, pero si lo cruzamos la información contra cuántos tienen un plan de datos es mucho menor. O sea, la mayoría de los usuarios en México que usan smartphones buscan siempre una conectividad Wi-Fi porque la mayoría no traen un plan de datos, es una realidad en México. Entonces, siempre buscan, llegan a un café, llegan a un restaurante, llegan a la universidad, donde sea, y lo primero que preguntan antes de ordenar un refresco es ¿cuál es la clave web aquí para conectarme a la wireless, ¿no? Entonces, es una realidad hoy en día en nuestras universidades que todos los muchachos llegan con un dispositivo. Otra vez el proyector no ayuda, y los colores tampoco. Pero bueno, lo que quiero mostrar aquí es un poquito cómo ha ido evolucionando y hacia dónde va el tema de las redes wireless LAN, desde que quizá empezaron por ahí de los 90s, donde teníamos una primera ola de dispositivos que estaban conectados o administrados de manera autónoma, donde cada dispositivo tenía su propia inteligencia, él tomaba sus propias decisiones y quería tener una red homogénea, pues era un poco complejo, porque si ya ponía 5 o 6 dispositivos, pues bueno, ya era difícil mantener una red unificada o homogénea en el tema de wireless LAN. Luego la segunda oleada entra el tema ya de un ambiente con controlador centralizado, donde nos permite, aparte de ventajas tremendas en la administración y gestión, nos permite tener una plataforma de red inalámbrica que nos podamos estar moviendo y ya nos despreocupemos del punto de acceso como tal, físico, y que podamos movernos a una red homogénea, ¿no? Han ido evolucionando, hoy en día hay un despliegue ya muy fuerte de 802.11n. Yo creo que se tardó un poco, pero ya hoy por hoy N se ve cada día más, tanto en el de puntos de acceso y más empujado por el tema de los dispositivos que se conectan a la red. Todos los nuevos dispositivos del vendor hoy por hoy más popular de tabletas y iPhones, bueno, ahí podemos entrar en un tema de discusión, pero al final estos dispositivos ya vienen habilitados con 802.11n y en las dos bandas. Esto es un tema de los dispositivos de última generación, esto es que funciona en la banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz, y esto nos hace que estos dispositivos demanden una mayor capacidad
de tráfico hacia nuestra red, teniendo a veces, dependiendo de los puntos de acceso, necesidades de conexión de hasta 450 megas por punto de acceso. ¿Qué viene en un futuro? El próximo año está por liberarse un estándar de la IETF donde Cisco está empujando mucho, es el 802.11ac. Este nuevo estándar de inalámbrico promete velocidades de 1 gigabit por segundo en el aire, obviamente funcionando en la banda de 5 GHz y estará prácticamente disponible el próximo año. Ya hay algunos equipos de consumo, digamos, equipitos de casa o small office que ya vienen con el pre-draft de 802.11ac. Más adelante, siguiente oleada, por ahí tirándole a unos 4 años, esperamos un estándar que se llama 802.11ad, que nos permite velocidades de hasta 7 gigabits por segundo en el aire, ¿no? Esta sí se ve un poco mejor. Si vemos un poco cómo ha evolucionado los diferentes estándares, vemos que N lo tenemos en diferentes sabores, donde empieza en una velocidad mínima de conexión de 65 megabits, hasta, en algunos casos, lo máximo que puede alcanzar el estándar, 600 megabits teóricos, y el promedio de los productos anda en 450 megabits por segundo con dispositivos en la banda de 5 GHz, porque genera lo que le llaman spatial streams o flujos simultáneos en diferentes canales, y eso nada más lo podríamos lograr con 5 GHz por un tema de traslape de frecuencias. Y 802.11ac, como les digo, promete 1 gigabit en el aire, al menos 290 megas, ¿sí? Que ya es muy buena velocidad, y está prometiendo velocidades de gigabit. ¿Esto qué tiene que ver? Por un lado, si vemos un poco abajo, obviamente si yo tengo un access point, hoy en día, no nos vayamos al futuro, ahorita con 450 megas, yo necesito a ese access point darle una conectividad gigabit hacia la red cableada, ¿no? Entonces, si estamos pensando ahorita en proyectos de LAN switching, pues debemos de estar pensando ya, obviamente, en dejar acceso a gigabit. Quizá los usuarios, y coincido con ese punto de vista, un usuario típico quizá no lo necesite, definitivamente no, pero el uso de estos puntos de acceso definitivamente va a ser un detonador para estar pensando en tener gigabit en el acceso. Otro punto interesante a considerar también es pues, la energía, ¿no? Ahora, ¿cuáles, digamos, son los principales agentes de cambio, digamos, o motivadores en una red de inalámbrica universitaria? Una, los dispositivos hoy en día ya no vienen con un puerto cableado, o el nuevo Android o el nuevo iOS de la manzanita traen un puerto de red LAN, ¿no? Ya la mayoría de los dispositivos viene sin puertos cableados, ¿no? Entonces eso es un problema, no quiere decir que sea la mejor opción, definitivamente que no, pero es una realidad, ¿sí?, que está sucediendo hoy en día por un tema de movilidad, ¿no? Otro tema es la cantidad de dispositivos. ¿Cuántos dispositivos traen ahorita ustedes? ¿Al menos un par? ¿3? ¿Quién da más? ¿4? ¿Quién trae 4 dispositivos en su maleta? Yo sé que están cansados, ya me voy rápido. Pero bueno, al menos, ¿sí?, si diseñamos una red inalámbrica, debemos de estar pensando de un promedio de 3 dispositivos por usuario, ¿sí? Si yo tengo 10,000 alumnos, por decir un caso, debo estar pensando en mi diseño para 30,000 alumnos, no porque los tenga físicamente, sino porque cada chavo va a llegar con su laptop, con su tablet y con su smartphone que va a querer conectar a la red, ¿no? Entonces, debemos de estar pensando en eso, ¿no? El tema de la movilidad en el sentido del cambio de dispositivos también es un hecho, y sobre todo en las nuevas generaciones que nos toca atender en nuestras instituciones, obviamente la variación de dispositivos es mayor a lo que teníamos hace algunos años. O sea,
también es un tema mucho de mercadotecnia y de industria y demás, donde salen nuevos dispositivos cada vez con mayores características y obviamente los muchachos hacen un cambio de celular o de dispositivo cada vez más frecuente a lo que pasaba hace años, donde una computadora te duraba 3 años. Ahorita, ¿cuánto le dura un smartphone a un chamaco, no? O sea, el año y medio ya lo está cambiando por el nuevo. O al menos quisiera cambiarlo por el nuevo. Algunas realidades es que pues, Wi-Fi no es Ethernet cableado, o sea, obviamente la teoría del medio compartido sigue existiendo, ¿sí? Es física y no la podemos ir en contra de ella, es un medio compartido, obviamente hay una limitación física de canales, en 2.4 GHz nada más tenemos 3 canales para trabajar que no se traslapan entre sí, 5 GHz nos abre el abanico a 20 canales que podemos estar trabajando. Pero finalmente hay una limitante que hoy en día no tenemos en las redes cableadas y que no tenemos cuando diseñamos redes de campus en la distribución, en el core, donde decimos, pues pon una fibra monomodo y ya, ahora sí que el límite ya está en los ópticos y podemos tener velocidades de instante, gigabit, 10 gigabit, 100G, etcétera, porque el medio no lo permite. Al hablar de una red inalámbrica, tenemos esas implicaciones que nos guste o no, tenemos que lidiar con ellas. Y un tema bien importante, sin leer, como que ya no pueden leer lo que dice en la pantalla porque no se ve. Un tema importante es que cada vez, y eso no me lo dejarán mentir, tanto si se ponen como cachucha de usuarios o como administradores de infraestructura, cuando les llegan las peticiones, cada vez queremos que el comportamiento de la red inalámbrica sea igual que si estuviéramos enchufados un cable, ¿no? O sea, ya no tenemos esa sensibilidad a decir, bueno, pues medio jala porque estoy en la wireless. Cada día esa brecha se va reduciendo y queremos que en la red wireless funcione igual que si estuviéramos conectados en nuestro escritorio, ¿no? Y obviamente cada vez las aplicaciones que estamos ejecutando, lo hemos visto en las diferentes ponencias del día, ya mucho tema de video ya sobre los dispositivos móviles, sobre las PCs, etcétera, obviamente trae una demanda de consumo de ancho de banda mayor y obviamente la experiencia que buscas como usuario es que sea la misma que si estuvieras cableando, ¿no? Entonces, son realidades que tenemos que pensar cuando estamos haciendo un diseño de una red inalámbrica. Y como les digo, normalmente no les prestamos mucha atención. Otro tema importante también es que tenemos diferentes tipos de usuarios y cada uno de estos tipos de usuarios tiene necesidades y requerimientos diferentes. Por un lado, tengo usuarios invitados que llegan a mi institución. Puede ser un investigador, un maestro que llega de visita, puede ser que tenga un congreso en esa semana en la universidad y tengo que darles conectividad de manera invitada y obviamente pues no los voy a dejar que puedan acceder a mi data center y cosas por el estilo. Obviamente tenemos a los estudiantes que su mayoría o su mayor uso de dispositivos va a ser móviles, o sea, nos guste o no otra vez, los muchachos van a llegar ya con su dispositivo móvil y no cargando su CPU y pedirte un puerto de red a donde enchufarte, sino es un tema de conectividad ya más inalámbrica. También cuando tienen un aplicativo ya más específico, también el mismo muchacho se puede mover a un laboratorio de cómputo y demás, donde también quiere tener una experiencia, digamos, similar, o nosotros deberíamos de cuidar cómo darle acceso a los recursos que él puede tener, ya no nada más navegación a internet, sino también acceso hacia los recursos internos de la institución. Y por otro lado tenemos al personal administrativo de la institución, donde quizá puede ser más el bloque de redes cableadas, donde nosotros les damos un recurso más físico, donde los tenemos conectados hacia un escritorio y tenemos un control mayor sobre ellos, porque al menos sabemos en qué puerto de red se conecta. Pero también tenemos el caso de los maestros, y no me dejarán mentir, que con sus fondos y demás, o con su propia lana, ahora que viene Navidad, con el aguinaldo se compran un dispositivo y quieren acceder a las mismas herramientas que tienen hoy en día desde su sala de maestros o el personal administrativo, de escolar y demás. Oye, quiero cargar las calificaciones y estoy en un Starbucks y quiero hacer lo mismo como si estuviera yo dentro de la red de la institución, ¿sí? Es un requerimiento
que tenemos, y no me van a dejar mentir que eso sucede, y entonces hay que buscar cómo a cada uno de estos tipos de usuarios van a tener un requerimiento diferente. La presentación está en el web, porque aquí no ayuda nada el proyector, pero ya está publicada ahí para que puedan tener esto. El punto es que cada tipo de usuario va a tener necesidades diferentes, algunos con conectividad inalámbrica solamente hacia internet, otros con otro tipo de requerimientos mayores, y tenemos que darles ese perfilamiento. Voy a brincar esto porque no se ve muy bien. El mensaje es, finalmente, qué hacer si un administrativo llega con su iPad que se compra ahora en enero. Imagínense, no sé cuándo entren de vacaciones, el 13 de enero, por decir algo, llega el maestro con su iPad nueva que compró con el aguinaldo, o se la ganó en la rifa de la posada de la institución. ¿Qué es lo primero que te voy a decir? Es, pues, enchúfamela a la red, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese tipo de usuarios? ¿Los voy a conectar? ¿Sí? ¿No? Ya es una política que ustedes tienen que definir. Si los conecto, ¿cómo los conecto? ¿A qué recursos los dejo entrar? O de plano me veo muy anarquista y digo, no se conectan ellos más que con el recurso que yo les doy como institución, y solamente hacia redes cableadas. Al final del día tenemos todas esas variables, digamos, de tipos de usuarios y tipos de conectividades diferentes que tenemos que tener y que tenemos que lidiar con ellas, nos guste o no. Obviamente el tema de usuarios invitados es un tema, yo creo que pudiese volverse un dolor de cabeza en las instituciones donde hay un congreso de 2 días y llegan 1000 invitados y tenemos que hacer la manera en que se conecten. ¿Cómo los enchufo? No sé si se percataron, ya se registraron todos, la mayoría está en este hotel, ¿no? Cuando se registraron, ¿les dieron su clave de Wi-Fi? ¿Sí? ¿No? ¿Están dormidos? Sí. Bueno, si checaron su clave de Wi-Fi, es la misma que su compañero de al lado. ¿Sí? O sea, le sacaron copias fotostáticas y todos nos enchufamos a la red del hotel con la misma contraseña. ¿Sí? Entonces, pues es una manera de lograr acceso, sí, ¿no? Pero bueno, al final del día, si hay un problema, ¿quién fue, no? O sea, no hay una diferenciación de usuarios. No sé si se habían percatado, pero chéquense y pidan la contraseña al compañero. Entonces, no se preocupen si el compañero al lado les dice, oye, préstame tu conexión de internet del hotel, ¿no? No hay bronca, es la misma para todos. Entonces, es un tema, cómo tratamos a nuestros usuarios de invitados, ¿no? ¿Cuáles serían, si tratáramos de resumir en 4 adjetivos, las claves del éxito para tener un control, un acceso unificado? Y en acceso unificado me estoy refiriendo al hecho de poderme conectar de manera inalámbrica, alámbrica, de la manera natural y sin distinción. Una, tener control, ¿sí? Control, saber, tener claro los escenarios que estamos platicando, ¿sí? Tener claras las políticas que voy a implementar hacia ese tipo de usuarios. ¿Qué hacer cuando llega el maestro con su iPad? ¿Qué hacer si el alumno viene con un smartphone nuevo, la nueva versión de Android? ¿Qué hacer si? Y todos los ifs que se pueden llegar a presentar, tenerlos claros, ¿sí? Y saber, no nada más tenerlos claros, sino tener una política muy definida de qué hacer con ello. 2, tener visibilidad de nuestra red, qué está pasando en la red, ¿sí? ¿Cuántos usuarios están conectando un access point? Es difícil hacer una previsión de dónde se van a concentrar los usuarios. A lo mejor tú, cuando haces tu diseño de red, dices, pues yo pienso que en esta jardinera los chavos se concentran. Y resulta que no, que todo por alguna razón, desde que no hay conexiones de cable eléctrico, que es lo más común, hacia cualquier otra situación, resulta que los chavos se mueven y se concentran a lo mejor afuera de la cafetería, por lo que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor afuera de la cafetería nada más pusiste un access point que le llega a señal de lejos, y donde tú creías que estaba la mayor concentración, pues resulta que no, ¿no? Entonces, esto es un tema vivo, ¿no? O sea, la cantidad de usuarios, dónde se agrupan, dónde se concentran, cómo se mueven, finalmente es una red que está viva, y tenemos que tener una visibilidad para poder hacer esos ajustes, que no tiene nada de malo. Finalmente fue una previsión que hicimos que no resultó como planeábamos, y pues tenemos que tener forma de moverlo. Lo malo no es moverlo,
o cambiarlo. Lo malo es no saber qué es lo que está pasando y no poder reaccionar, ¿sí? Y obviamente tener una predictibilidad hacia lo que está sucediendo ya más a nivel de networking. ¿Qué pasa si llega un maestro o un alumno inquieto y prende un access point en la misma banda en la que yo tenía el access point institucional, ¿no? ¿Qué pasa si llego y pongo un access point adicional hacia donde está un auditorio y hay una saturación, etcétera, ¿no? O sea, tener una predictibilidad de qué pasa en la red conforme se van presentando problemas, digamos, muy relacionados al tema de radiofrecuencia. Y obviamente tener un balance saludable entre puertos cableados, puertos de red, donde pues, finalmente también el tema de los que instalan cables, pues no se les va a acabar el negocio y finalmente el access point tiene que ir a enchufarse a un puerto de red y necesita un cable y saber, ¿no? Un tema que lo podemos dejar para otra discusión, cuando gusten, es empezar a mover a nuestros usuarios a 5 GHz. La banda de 5 GB, los nuevos dispositivos ya lo están soportando, y esto nos permite tener una mayor concentración de access points en una área similar por el tema del traslape de canales. Finalmente, el mensaje que estos son, digamos, hechos o realidades que están sucediendo. En Cisco vemos este concepto, o lo bautizamos este concepto como un acceso unificado, donde este acceso unificado a la red debe de tener una sola política, ¿sí? Una sola red de administración y una sola plataforma de red, ¿sí? Es decir, no importa, ¿sí? si el alumno, el maestro, el investigador, el empleado administrativo se está conectando por una red inalámbrica, por una VPN, por la red cableada, o quiere hacer uso de qué tipo de servicios institucionales, debemos de permitirle un acceso homogéneo y sin distinción por el tipo de acceso que está haciendo, y brindarle políticas claras también de acceso a cada una de estas. Una sola política, nosotros le llamamos un término que le conocemos como Cisco ISE, que a lo mejor en algunas otras presentaciones van a escuchar hablar mucho, que es el hecho de poder identificar mis usuarios y poder hacer el aspecto básico, el accounting, el AAA famoso, ¿no? Que es accounting, autorización y ¿cuál es la otra A? Para que despierte. Authorization. Accounting, authorization, eso. Aparte de lo básico que puedes hacer con un radius, lo que sea, no se ve. Hacer perfilamiento, aprovisionamiento, ¿sí? Postura, y decir hacia cada uno de estos usuarios, ¿sí? Poderlos identificar. ¿Qué tipo de usuario es? Y eso al final ustedes lo definen, pero usuarios invitados, alumnos, maestros, por qué tipo de dispositivo se está conectando, por qué método de acceso a la red, es decir, se está conectando por la wireless, por el cable, por una VPN, desde dónde se está conectando, ¿sí? Desde un salón, desde el internet, a través de la VPN, definir umbrales de tiempo y obviamente definir una política de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer si se conecta un estudiante con su dispositivo personal a través de la red inalámbrica, ¿sí? En horario de clases? Ok, déjalo pasar. Oye, ¿qué hago si un empleado administrativo se está conectando por un dispositivo personal a través de la red inalámbrica a las 3 de la mañana? ¿Lo dejo entrar al data center o no? ¿Sí? O sea, poder tener esa granularidad tanto de usuarios, dispositivos, umbrales de tiempo y una política obviamente para hacerlo. Todo esto lo podemos hacer con una sola, digamos, plataforma de identificación y postura de usuarios. Obviamente tener una sola plataforma de gestión, ya no tener una plataforma que me administre los switches, otra los routers, otra las VPNs, otra las Wi-Fi, sino en una sola plataforma tener todo este control y visibilidad para saber cuántos usuarios, qué es todo lo que está sucediendo en mi red, dónde se concentran, cuáles son los APs que más tienen conectividad de alumnos, etcétera, ¿no? Y obviamente pues una sola plataforma de red, ¿no? Donde no haya una distinción otra vez a través de qué método de conexión se estén accediendo,
a la red, sino que sea cada vez más transparente y el acceso a los recursos. Obviamente hay un portafolio de switches y demás, no es la intención hablar a detalle de ellos. El único comercial ahí que sí quisiera aprovechar estamos obviamente en este tema y este concepto de acceso unificado. En enero del próximo año se lanza un switch nuevo, donde ese switch va a ser también un controlador de wireless LAN. Hoy por hoy, al menos en nuestra arquitectura, hay un switch de acceso, obviamente, 24 puertos, 48 puertos, lo que sea, y hay los access points, y ese access point es gestionado por una controladora central. Entonces, bajo este nuevo premisas de una red unificada, estamos lanzando el próximo año en enero un switch donde el mismo switch de acceso también va a poder ser la controladora de los access points que estén enchufados hacia él, ¿no? O sea, para tratar de englobar este tema de una política y de una sola red unificada. Quedan 4 minutos para no aburrir a los demás y ya irnos a la cena. Solamente algunas innovaciones, digamos, que tiene Cisco en la parte de wireless LAN, aparte de lo que hemos visto de toda la parte de identificación de usuarios y una sola plataforma de red. En la parte del aire o el access point per se, esta presentación, les digo, está en línea, viene un detalle de cada uno de estos. Hay innovaciones muy interesantes como CleanAir, por ejemplo, que es un analizador de espectro integrado dentro de los access points para identificar interferencias de otras fuentes de interferencia, como pueden ser Bluetooth, hornos de microondas, etcétera, cualquier dispositivo que está trabajando en la banda 2, 4 o 5, y no solamente identificarlo, sino a reaccionar o ajustar la red en consecuencia, ¿no? Dirán, no, pues identificar interferencias es fácil. Sí, identificar interferencias de otro access point o de otra señal Wi-Fi, digamos, o sea, pero un microondas que te esté metiendo ruido, un Bluetooth, que al final de cuentas trabajan en la banda de 2,4 GHz, pues eso a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Entonces, hay innovaciones hacia la administración de radio, de video y demás, ¿no? Entonces, finalmente, esto se los dejo ahí, hay una serie de slides que van a estar ahí, están en línea, donde explica cada una de estas tecnologías que se tienen implementadas en el tema del access point. Finalmente, para concluir, lo que quiero básicamente es dejar un mensaje que les quede en la cabeza, ¿no? O sea, no descuidemos el acceso. Hoy por hoy la variedad de dispositivos, la demanda que están teniendo estos dispositivos en velocidades y tipos de conexión, ya nos hace que nos preocupemos un poco más y ya no nada más pensar en los grandes backbones en el core, ¿no? Sino que le pongamos un poco de atención a eso, que si estamos en un proyecto ahorita o estamos en planes de hacer una migración o crecimiento de nuestra infraestructura, nos preocupemos en factores como gigabit en el acceso, el tema de energía y el tema también de cómo tener esta identificación y perfilamiento de usuarios, que como les digo, es una realidad que cada día se va a incrementar más en nuestras instituciones. Entonces, les dejo la semillita ahí nada más sembrada y pues estoy a sus órdenes para lo que quieran platicar más adelante. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, todavía hay tiempo. Bueno, yo sí otra. No, me tú no. ¿Qué tan difícil es de algún sistema escolarizado que yo ya tenga trasladarlo a usarlo para que se autentiquen los usuarios? Es muy fácil con el… Fácil, y que lo pudiera yo hacer entre universidades. Como EduROM, por ejemplo. Ajá, como EduROM, exactamente, porque, por ejemplo, aquí los amigos, pues, normalmente siempre dejan la red abierta, ¿no? No ha pasado nada malo, pero si tuviéramos en nuestras universidades un sistema de acceso, se podría de alguna forma compartir, ¿no? Sería genial que empezáramos ya un proyecto de masificar el tema de EduROM, ¿no? O sea, finalmente no es un tema de infraestructura, porque al final a la controladora le apuntas hacia dónde se va a autenticar, pero sería genial que…